Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos muy contentos de llegar a sus casas, a llegar a sus corazones, pues trayéndoles la palabra de Dios y pues algunas pistas para cómo entender la palabra que se nos va a anunciar el domingo. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buen día. Con gusto de estar aquí. Victoriano, ¿cómo estás? muy bien, contento de encontrarnos. Muy bien, muy bien. Pues sin más preámbulo, Victoriano, te dejo la palabra porque tú explicas hoy. Oye, gracias Miguel. Yo diría, leemos el Evangelio, estamos a los inicios del Evangelio de Marcos, que nos acompañará todo este ciclo B. Que ya comenzamos en el Adviento, pero que ahora tendremos una lectura continua del Evangelio. Como ya decíamos, pues es un Evangelio que se conoce como el manual del discípulo, que tiene como característica fundamental ir descubriendo en Jesús de Nazaret la manifestación gloriosa de Dios. En su Hijo muy amado, como escuchamos en la celebración del bautismo. Entonces, pues vamos a escuchar a ver si alguien nos hace el favor de leer hoy. Pues, ¿quién será? ¿A quién enviaremos? Aquí está el Señor. Dale. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Ahí está, sí. Ya hemos comentado acá la cuestión de pescadores de hombres, porque pues es una cuestión muy, muy interesante cómo se plantea como rescate del mal, ¿no? Entonces, quiero centrarme al inicio del Evangelio en dos aspectos, ya ustedes irán complementando, pero dos aspectos que me parecen interesantes de tomar en cuenta en este inicio de la lectura de Marcos. Marcos da como el nombre a este, como dijéramos, género literario del Evangelio, ¿no? De un anuncio de la buena noticia. Y entonces dice en este paso, pues el Evangelio de Dios, la buena noticia. Y en la predicación de los apóstoles y después de los discípulos, pues era como el término fundamental, el Evangelio, la buena noticia, que tenía que ver, y me parece esto muy subrayable, tenía que ver con el anuncio de la persona de Jesús y de lo que hizo Jesús. Y yo creo que caracteriza muchísimo nuestro estilo de predicación, porque también hay que decir que todos estamos llamados a la predicación, es decir, a anunciar la presencia de Dios en este mundo, pero en el señalando, como escuchábamos el domingo pasado, a Jesús. Él es el Cordero, es decir, nuestra predicación fundamentalmente es de la persona de Cristo y de sus efectos del encuentro con la persona de Cristo. Ya me parece que hemos subrayado también
en algunas partes como esta presencia es una presencia que sana, que libera, que a mí no deja de sorprenderme siempre al considerar el Evangelio como el ministerio de Jesús es un ministerio que en la insistencia del perdón de los pecados es un ministerio que alivia el sufrimiento, ¿no? De ninguna manera es como voluntad de Dios el sufrimiento humano, sino todo lo contrario, y de eso da testimonio. Entonces, me parece a mí que el evangelio anunciado, el evangelio que irrumpe en la historia, podríamos decir que tiene mucho que ver con el encuentro con la persona de Jesús. La persona de Jesús que después de la resurrección afirmaremos que es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios como el Padre, que participa de la misma gloria. Y entonces me gusta subrayar que la irrupción del Verbo, la presencia de Jesús de Nazaret, es la posibilidad de algo que permanecía como un anhelo en el Antiguo Testamento y peor aún en las religiones paganas, es decir, este anhelo de poder encontrarse con Dios que no es posible desde mis propias fuerzas, por mi propio poder, ¿no? Como si yo tuviera el poder de vincular a la divinidad. Es decir, el acercamiento que hace Dios con nosotros, de hecho, el Emmanuel, el Dios con nosotros, es una acción amorosa, ¿no? Es una acción libre de Dios, es decir, porque así le place, porque así quiere, porque esa es su voluntad. Y entonces el Evangelio se caracteriza como esta irrupción de un Dios que quiere acercarse a ti, ¿no? Que de un Dios que casi como a veces a mí me parece como que le urge abrazarte y decirte aquí estoy, ven, levántate, camina, como le dirá Pedro, ¿no? Ven hacia mí y camina, como le dirá al tullido, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, un Dios que se compromete profundamente con tu historia, ¿no? No es entonces como muchas veces pensamos como un Dios titiritero, ¿no? Que está ahí determinando los ires y venires de tu historia y de la historia universal, sino un Dios que construye contigo desde ti, desde tu experiencia, la historia. Y entonces este tiempo, porque después dirá, pues el tiempo ha llegado, acérquense al reino de Dios, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, pues justamente es el tiempo de la manifestación. Eso que dirá Pablo me parece, al llegar la plenitud de los tiempos, es decir, este tiempo maduro en el que Dios se manifiesta y puede ser recibido por el hombre, por la humanidad. Y entonces se inaugura un tiempo maravilloso, que es el tiempo que nosotros vivimos, el tiempo de la iglesia, una iglesia que con la fatiga del propio límite humano, pero que insiste en el anuncio del encuentro con la persona de Cristo. Y entonces me parece a mí que es muy importante subrayar, sobre todo hoy que parece que muchas cosas se derrumban a causa del confinamiento que vivimos por la pandemia, donde parece que no pasa y que se agrava a cada momento, porque pues de hecho se complica a cada momento, pero
que puede sostenerme más allá de los dimes y diretes de una humanidad que a veces parece más confundida que antes. Pues el encuentro con Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Y creo pues que este es el camino, Al final, el reconocer verdaderamente este es el Hijo de Dios, como dirá el centurión al final del Evangelio. La experiencia a la que estamos llamados en el acercarnos al Evangelio es justamente poder mirar más allá, pero justamente porque es posible el encuentro con Dios en Cristo Jesús. Pues yo subrayo esas cosas y bueno. Éntrenle. A mí me dejaste sin habla. Vale. Jaime. A ver. Pues a mí con un poquito de habla. Bueno. Échale. Menos mal. Bien, échale. Muy bien, sí, no sabía que es novedoso el dato de que era el manual del discípulo, el Evangelio concebido así, como no lo había yo escuchado. Muy bien, me parece genial. Sobre todo por estas primeras palabras del Evangelio. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Yo lo interpretaba como, ¿qué significa que el reino de Dios está cerca? Pues yo creo que se ha de experimentar como un llamado, es un llamado a seguir a Jesús. Esa es la presencia del reino, un llamado a que nuestro camino ya tenga una dirección. De hecho, de esto de conviértanse, pues significa así como cambio de rumbo. Bueno, cambio de ruta. Ajá. Cambio de rumbo. Entonces, viene Jesús diciendo, sígueme o síganme, les dice a los pescadores. Y empieza todo un movimiento. Parece ser que el reino de Dios ya está cerca, significa un nuevo movimiento para nosotros, ya un movimiento con sentido, el seguir a Jesús. Y entonces quedan relativizadas todas nuestras vivencias en Cristo. Si sufrimos, si construimos, si estamos pasándola bien, si estamos pasándola mal, todo queda en función a cómo vamos a seguir a Cristo, cómo lo podemos soltar, cómo podemos soltar las cosas. Dice el texto, dejando las redes, dejando a su padre, dejando la barca, como que empieza un nuevo caminar. Cuando Jesús ya aparece en el horizonte de nuestra vida, aparece en el horizonte de lo que somos, de lo que estamos viviendo. Jesús aparece en el horizonte y entonces genera un movimiento, un seguimiento. Entonces, para mí el reino de Dios ya está cerca. Yo lo interpreto como ese llamado desde el interior a seguir a Jesús, a seguirlo, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que vamos planteando un poco, pero empezamos a caminar, empezamos a seguir. Es un evangelio con mucha esperanza en este tiempo. Le damos un sentido a toda nuestra vida, a todo lo que estamos padeciendo, pero ya en Cristo. Ya seguimos caminando, no caminamos a ciegas, no caminamos a oscuras, vamos ya siguiendo a Jesús, y ese llamado de seguirle, pues es creo que la manifestación de la buena noticia del reino. Por ahí yo también pensaría que como discípulos pues es escuchar este llamado. Sí. Yo creo que me encanta la perspectiva que le das, Victoriano, del Dios que se acerca, que irrumpe en nuestra vida. Este reino que era inalcanzable para nosotros se ha acercado. Y el reino de Dios se consolida, se da en la cruz. Está este acercamiento radical de Dios que muere por nosotros y que se involucra solidariamente en todos nuestros afanes, ¿no? Y que da como resultado la relativización de todo lo demás, como dice Jaime, ¿no? De hecho, tenemos la segunda lectura del domingo que dice San Pablo, pues vivan, el tiempo apremia y vivan como que si no estuvieran casados los casados y los que sufren vivan como si no sufrieran. Es decir, la relativización de todas las cosas que damos por sentadas en la vida, ¿no?
Nosotros padecemos y nos parece que es interminable nuestro sufrimiento, es interminable el aguantar al marido, es interminable aguantar a la esposa, es interminable los problemas que tenemos con nuestros hijos, el alcoholismo, la drogadicción, el no hacer nada en la vida, como los ninis. Parece interminable todo. Es como un túnel sin salida. Pero la verdad es que en la vida tenemos que vivirla relativizando todo a través de la cruz de Cristo, de la cercanía de Dios, de la cercanía de Dios. Dice el Evangelio de Marcos, está ya al alcance, está cerca. Y cuando yo hablo de cerquita, digo, pues la palabra a nosotros los mexicanos nos confunde. Cerca, pues cuando una persona está en Guadalajara y llega al aeropuerto y nos dice, ya estoy cerquita. Bueno, cerquita en el aeropuerto es lejos, del Peñón, ¿no? cerquita del Peñón. Y ya estoy cerquita, estoy en la parada del metro, pues cerquita, son kilómetros, ¿no? Pero cuando dice Marcos está cerca, se refiere a que está al alcance. Ya está al aquí. Alcance. Dios se ha acercado al máximo a nosotros y está al alcance. ¿Y cómo logramos obtener este reino que se concreta en la cruz? Que relativiza toda la historia humana, la pone en su lugar, le da un punto focal, a partir de él gira todo lo demás, ¿no? ¿Cómo se acerca? Pues por medio del Evangelio, de la palabra, de la palabra de los apóstoles. Los apóstoles están llamados para ser pescadores de hombres, y ya apuntabas muy bien a que hemos explicado muchas veces en el Tierra Buena que el mar con R es un símbolo del mal con L. El mal. Entonces, es una cosa progresiva, el estar sacando a las personas del sufrimiento, estar sacando a las personas del mal no entendido como el pecado, ¿no? El pecado moral, ¿no? Sí, también tenemos que sacar a las personas del pecado moral, pero el mal que nos arrastra, el mal que nos rodea, el mal que nos está haciendo sufrir, todo esto, eso lo tenemos que entender todos los cristianos, no solo los apóstoles y sus sucesores, los obispos y los sacerdotes y las religiosas. No, todos los bautizados tenemos que entender esta misión de acercar el reino de los cielos a partir de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea el punto de encuentro, ¿no? La predicación de los apóstoles va a ser el punto de encuentro, por ejemplo, el puente que conecta a todos los cristianos con el reino de Dios. Con el reino de Dios ya está cerca. Está cerca cuando uno abre el oído, cuando uno participa en los sacramentos, cuando uno encontrándose con este amor del Padre manifestado en la cruz de Cristo Jesús, que relativiza todo, que es como la estrella polar, ¿no? En la cual giran todas las estrellas, ¿no? Las estrellas giran en base a un punto fijo en el horizonte, ¿no? Sí. Entonces, nuestro punto fijo, así lo testiguan nuestras construcciones de las iglesias, de las basílicas, nuestro punto fijo alrededor del cual
gira todo lo demás, es Cristo en la cruz. Es Cristo, sí. En la Sí. cruz. Y eso hace que todo lo demás puede cambiar, o no puede cambiar. O no, o no. O Sí. no. Hay problemas, como dice el Papa, que pues podemos cambiarlos luego. Y hay problemas que pues, nos tardamos una vida. Y hay problemas que morimos con ellos. Hay Sí. que ser muy Permanecer. claros. Los problemas no siempre ceden, pero cuando uno tiene a Cristo en el centro de la vida, Cristo es el que relativiza todo lo demás. Sí. Pues sí, ahí está, ¿no? Pues justamente lo que puede relativizar en nuestra vida todo esto, pues es justo el encuentro con Jesús, ¿no? Entonces, cuando ya me dejo encontrar, ¿no? Estoy dispuesto a encontrarlo, entonces puedo mirar, como decir, a través de la cruz toda la realidad que, como dices tú, se relativiza, ¿no? O sea, adquiere su justo lugar y su justo valor a partir del encuentro con Jesús. Entonces, pues ahí está la invitación. Ahí está la invitación. Sí. Tu explicación fue maravillosa, las aportaciones de Jaime se centraron muy bien y pues nada que decir. Los invitamos a que estén atentos a que pues tenemos una noticia muy grande que el primer viernes de febrero, es decir, el 5 de febrero, comenzaremos con un nuevo segmento de esta formación que vamos a llamarle un taller de oración, un momento de oración. Pues ya no les hacemos más el cuento, pero estén preparados, sí. Dale, pues. Pues bendiciones a todos. Bye. Bendiciones, bye.